Buenas tardes, profesor. El día de hoy vamos a presentar nuestro PBL, que son los instrumentos de temperatura en Tinkercad. Nuestro equipo está conformado por Sergio Arturo Garduño, Jesús Baez Anguiano, Jesús Cruz Domínguez, Abraham Emilio García e Isaac López Ortiz. Bueno, con lo que podemos empezar es con el circuito de instrumento, el cual es un transductor y un readout. Un transductor es de tipo pasivo que varía su resistencia con el cambio de temperatura, los cuales son un RTD GEL 705U012 y un termistor TFPT 0603L1000DB y un readout, el cual viene siendo un divisor de voltaje con características del voltaje de entrada de 10 volts y de salida entre 5 a 10 volts. Su resistencia R1 concuerda con valor mínimo de resistencia del transductor para que el divisor esté balanceado. Bueno, aquí mostramos nuestra implementación en el Tinkercad. Aquí vemos nuestras resistencias junto con el potenciómetro y de igual manera tenemos aquí nuestros amplificadores y nuestros generadores de función, nuestros suministros de energía junto con los capacitores, junto con el capacitor y el multímetro. Bueno, en esta parte tenemos lo que comienza con la segunda etapa, que es la de acondicionamiento para poder dimensionar los datos. Esta etapa es la de acondicionamiento de filtraciones. En sí, en esta parte, bueno, desacoplamos la señal a través de un primer op-amp, que es conocido como lo de cifra de voltaje. De ahí tenemos el segundo op-amp, que nos sirve como un amplificador de la señal, para poderle, bueno, dar la ganancia e ir de 0 a 5 volts. De ahí, bueno, tenemos el primer voltaje, que está señalado como V1, que es el voltaje de calibración. Con este mismo también hacemos o anulamos el offset. De ahí, bueno, en la imagen podemos observar lo que sería nuestra primera fórmula, que es el Vout, es igual a voltaje 2 menos voltaje 1 sobre la resistencia 3 menos sobre la resistencia 1. De ahí pasamos a nuestra segunda diapositiva. En esta parte, bueno, es la etapa de adquisición de datos y de la interpretación. Básicamente es utilizando el conversor de ADC. En esta parte, bueno, podemos ver cómo nuestra primera gráfica es la gráfica del muestreo, en la cual, bueno, consiste, como ya lo hemos mencionado anteriormente, en tomar muestras periódicas de la amplitud de onda. Básicamente es eso. En la segunda parte tenemos la parte de la cuantificación. Este proceso, bueno, es en donde principalmente medimos el voltaje en cada una de estas muestras. Y, bueno, se asigna un margen en sí de la señal analizada. De ahí nos vamos directo a la gráfica de codificación. Esta parte o esta etapa, que es la de codificación, consiste ahora sí en traducir todos los valores que ya obtuvimos de la cuantificación como tal de los voltajes a un código binario que podamos utilizar de manera digital. Y bueno, ahora en nuestra parte lo que podemos observar en nuestra implementación de Tinkercad es como, bueno, tenemos aquí la primera parte es el op-amp, que como mencioné anteriormente es el seguidor de voltaje. De ahí seguimos con el segundo op-amp, que es en donde podemos tener la ganancia, bueno, la diferencia de ganancia. Al igual puedo mencionar que, bueno, las dos resistencias que podemos ver aquí también dan la ganancia para ir de 0 a 5 volts. De ahí, bueno, podemos ver también el filtro en la parte de arriba, que básicamente pues es el filtrado de los datos. Para la parte de interpretación de datos de nuestro circuito, obtuvimos un modelo matemático a partir de los valores obtenidos de voltaje según la temperatura de nuestro sensor. A través de estos valores pudimos obtener una función que representa, en este caso, es una aproximación de una ecuación polinomial de sexto grado que nos ayuda a entender, nos da una función con la que podemos representar los valores de temperatura respecto los valores de voltaje respecto a la temperatura. Y esto se hizo para el termistor y para el RTD. Para ambos se sacaron las dos gráficas, que son las que se presentan en pantalla. Para la implementación en Tinkercad utilizamos un Arduino. Con este se utilizó el siguiente código, que usábamos un LCD para mostrar las
temperaturas incluye la librería Liquid Crystal, que nos sirve para agilizar el uso del LCD en Arduino. Así también lo que se hacía prácticamente era escribir el código del LCD para que este escribiera RTD y termistor, y así poder escribir las temperaturas. Después se leyó como entrada analógica el RTD y se imprimió la data leída en el monitor serial. Después de esto se hizo lo mismo con el termistor. Después se hace una conversión de data a voltaje. Esto es, por así decirlo, como una conversión analógica a digital, donde se divide entre 1023, que es el rango de valores a los que puede leer el Arduino una señal analógica, y se multiplicó por 5, que es el voltaje que estamos manejando, de 0 a 5. Después, para la interpretación de la temperatura, simplemente se usó las funciones que se habían sacado previamente en Excel, y se ingresaron para obtener los valores de la temperatura del RTD y del termistor según el valor analógico que entraba al Arduino. Y por último, se imprimían y se desplegaban en el LCD. En la siguiente parte podemos encontrar la simulación a partir de nuestro programa en Tinkercad y podemos comprobar cómo es el funcionamiento. Aquí tenemos ambos valores, tanto del RTD como del termistor, y nos marcan valores similares. Acabo de cambiar el del RTD y ahora vamos a cambiar el del termistor. Podemos observar el cambio de temperaturas a partir de la pantalla LCD. De igual manera podemos observar los valores que nos arrojan tanto los multímetros como las fuentes de energía. De nuevo volvemos a colocar los valores a como nos aparecían al inicio y encontramos valores similares para la temperatura más baja. Ok, después se pasó a leer las especificaciones del instrumento y sacar las características del mismo. Bueno, en estas dos tablas podemos comparar la primera tabla realizada para la caracterización del transductor que íbamos a utilizar, donde se escogió este RTD, el HL705, y este mismo termistor por su comportamiento lineal. Bueno, se observa la resolución que habíamos obtenido dentro de la primer PBL que realizamos, y a continuación este es del instrumento que realizamos en Tinkercad. Bueno, se obtuvo una resolución debido al LCD que muestra valores de hasta 10 milicentígrados, mientras que el rango se observa que el esperado va de menos 20 grados a 140 grados, cuando realmente esta delta de temperatura que observamos es de 158.78 grados para el RTD y de 159.36 grados para el termistor con este rango específico. Y bueno, la sensibilidad se calculó como se había observado en la adquisición de datos del ADC. Cada bit representa 4.8 milivolts de incremento de voltaje. Cada bit que registra es 4.8 milivolts. Sin embargo, el código utilizado trunca los decimales hasta 10 milivolts. Por eso es la misma cambio de voltaje que observamos. Y aumenta en 319.4 miligrados centígrados para el RTD y 319.2 miligrados centígrados para el termistor. Y bueno, por último se calculó el error promedio. Se observa que el error realmente, el más alto se observa en los extremos, donde se observa un error de hasta medio grado centígrado en ambos casos. Sin embargo, el error promedio calculado tanto de manera moviéndole al mismo instrumento como por el modelo matemático,
se observó un error promedio real de 0.12 grados centígrados y en el RTD y más o menos 102 grados centígrados para el termistor. Bueno, esa sería nuestra caracterización de nuestro instrumento. En individuales, puedo mencionar que a partir de toda esta práctica que llevamos a cabo de realizar todo un instrumento, llevando a cabo todas sus fases desde el transductor hasta poner los datos e interpretarlos de manera lógica, me pareció muy útil el observar tantas cosas que hemos aprendido en la carrera puestas en práctica en un mismo instrumento, en una misma aplicación, vaya. Y siento que ayuda a reforzar demasiado los conocimientos que traíamos previamente y a consolidarlos, a llevarlos a la práctica, por lo menos en simulación. Como conclusión personal puedo decir que me pareció muy interesante este proceso que llevamos a lo largo de esta materia, desde comenzar con los principios del instrumento, conforme fuimos avanzando en cada uno de los segmentos que lo constituyen, igual las investigaciones necesarias para poder conocer cómo funcionan y las interpretaciones de los datos que nos arrojan, hasta esta conclusión en la que podemos reunir todos nuestros avances y los aportes que hemos realizado en este mismo instrumento. Como conclusión individual de este PBL, me llevo todo el trabajo de preparación que hicimos para desarrollar el instrumento, partes como el acondicionamiento de la señal, la interpretación, todo, cómo preparamos los circuitos y así también cómo escogimos los circuitos. Creo que es una habilidad bastante útil al momento de hacer un proyecto, ya sea para un instrumento o para un proyecto de otro estilo, porque pues, siempre va a haber varias opciones y saber tomar en cuenta múltiples factores que te pueden beneficiar o te pueden afectar, siempre es útil para prevenir cualquier error posible y tener una mejor planeación de nuestros proyectos. Como conclusión personal, quiero decir que, bueno, en esta parte del PBL aprendí a reflexionar sobre las etapas de lo que es el proceso. En primera parte, lo que es el readout, la segunda, que era el acondicionamiento, la filtración, la adquisición de datos, la interpretación y, bueno, por último, también el despliegue de la información. De la misma forma, bueno, espero que esto me pueda ayudar en mis futuras prácticas para saber cómo implementar un instrumento en, bueno, en mi trabajo o en futuros proyectos de la escuela también.